¿Qué pasa, equipo? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Enfit Nutrition. Hoy tenemos a un gran invitado que es Carlos Hernández. Seguramente, si le conocéis, es de las redes sociales, Carlos Sport Nutrition, ¿no, Carlos? Pues te pueden encontrar por ahí. Sí, así es. Eso es. Y Carlos es dietista nutricionista, especializado sobre todo en nutrición deportiva, es divulgador, en sus redes sociales sube una información de muchísima calidad y además, bueno, tiene un estudio publicado en la revista Alto Impacto en relación a las dietas veganas, es un estudio de caso, ¿no? Y sigue ahí con le gusta esta línea de investigación de las dietas veganas y el rendimiento deportivo, sobre todo en deportes de fuerza. Pero bueno, esta es un poco la pequeña presentación que puedo hacerte yo, pero me encantaría que tú me dijeras, a ver, quién es Carlos Hernández, qué estudios tienes, tipo de deportistas que llevas, líneas de investigación, intereses profesionales, que comentes esto un poco para que la gente te empiece a ubicar y bueno, como he comentado, le podéis encontrar en el Instagram de Carlos Sport Nutrition y ahí tiene pues un montón de cosas que estoy seguro que os van a interesar. Así que, Carlos, coméntame, ¿quién es Carlos Hernández? Bueno, pues voy a tratar de ser lo más breve posible. Y bueno, Carlos es un chico de un pueblo de Castilla-La Mancha que pues decidió ir a la universidad, empezó una carrera bueno, que al final no acabó, que era ingeniería química, no me gustó, y entonces entré en el mundo de la nutrición. La verdad que desde el primer momento me gustó mucho, sobre todo pues ciertas asignaturas más técnicas como bioquímica, química, fisiología y demás. Y bueno, a partir de ahí, pues también uno de mis hobbies es entrenar y especialmente entrenar con cargas. Y bueno, pues empecé a introducirme en el mundo del powerlifting, del culturismo y demás. Y vi pues, que era un nicho, la verdad, que muy chulo, que había gente que sabía muchísimo, tanto de nutrición como de entrenamiento. Y bueno, y decidí que quería pues ser la persona que ayudara a esos deportistas en su alimentación, que les guiara a competiciones, tanto que buscasen rendimiento como composición corporal en el caso del culturismo. Y por otro lado, pues actualmente también estoy intentando desarrollar mi carrera como investigador. Ya hemos publicado el artículo este que has comentado, pero bueno, a ver si podemos seguir y hacer el doctorado y intentar compaginar tanto el mundo académico con la práctica, porque creo que al final es la mejor forma de aunar lo mejor de un lado y de otro. Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, un poco mi labor también es esa, ¿no? O sea, es como que me siento muy identificado con todo lo que dices porque al final somos un grupete de chavales jóvenes que estamos saliendo ahora que nos gusta mucho el mundo de la investigación y sobre todo la propia práctica, ¿no? El estar a pie de calle con los deportistas, siendo incluso nosotros mismos también atletas de estas modalidades deportivas. Y sobre todo lo que más me llama la atención es el tema de la línea esta de, del veganismo, de los deportistas veganos y el rendimiento. ¿Cómo es que esta línea te suscita tanto interés? Bueno, pues realmente fue un poco por sorpresa, porque bueno, una persona que seguro que mucha gente conoce, que es Jorge Pérez Córdoba, que ha sido campeón de España varias veces de powerlifting y también ha competido a nivel internacional, pues decidió contactar conmigo hace ya 2 años y medio, si no recuerdo mal, para comenzar una transición desde una dieta omnívora hacia una dieta vegetariana y posteriormente una dieta vegana. Fue entonces, pues, cuando me puse un poco a prueba, fue como nunca había tratado con un deportista de estas características que quería transicionar de un tipo de alimentación a otra y pues me fui encontrando diferentes problemas, tuve que pues investigar más sobre este tema y pues al final también hablando con gente, tanto por redes sociales como en clase y demás, pues había ciertas creencias a pensar que los deportistas veganos por el hecho, o vegetarianos, por el hecho de restringir alimentos de origen animal, no iban a poder rendir adecuadamente. Incluso estoy seguro que si le preguntamos a nuestros abuelos o a nuestros padres, pues seguro que nos harían algún gesto de pues alguna implicación tiene que tener o quizás no sea lo mejor. Y bueno, pues con el tiempo pues he ido leyendo más, investigando sobre este tema y bueno, yo creo que ya he llegado a un punto en el que pues si un deportista vegano decide contactar conmigo, pues puedo resolver la mayoría de sus problemas y que bueno, y que desde el primer momento tenemos que saber que los deportistas veganos o vegetarianos
pueden tener el mismo rendimiento que los deportistas omnívoros, siempre y cuando pues, su alimentación esté bien planificada y haya una buena organización, tanto en el número de comidas como micronutrientes y demás que ya vamos a ir comentando. Pues genial. De hecho, esta parte me parece súper interesante porque quería que empezáramos un poco la entrevista por este punto, ¿no? De si es posible ser culturista natural, y remarco lo de culturista natural siguiendo una dieta vegana. ¿Y por qué voy a remarcar esto? Porque muchas veces cuando vemos en redes sociales referentes que son veganos, la respuesta de la gente suele ser, sí, es vegano, pero normal, si utiliza sustancias químicas exógenas y utiliza testosterona, otro tipo de hormonas, pues yo así también puedo ser vegano y ganar masa muscular y ser culturista. Entonces, por eso quiero remarcar el hecho de ser culturista natural siendo vegano o siguiendo una dieta vegana, ¿no? Muchas veces aquí yo suelo cometer el error de clasificar a una persona como esta persona es vegana, cuando en realidad está siguiendo una dieta vegana. Claro, Pues eso bueno, es. es posible, creo que ya has respondido un poco a esta pregunta, pero ¿es posible llegar al máximo rendimiento siendo... Pues si estamos hablando de rendimiento deportivo, es decir, por ejemplo, un ciclista o un triatleta, estoy convencido y al 100% de que sí que es posible si pues, sean las condiciones necesarias y si la planificación nutricional es buena. En un culturista, o sea, yo personalmente no conozco ningún culturista de la élite del culturismo natural que sea vegano. No sé si es porque o no estoy demasiado metido en el mundo o porque realmente no hay culturistas top que sean veganos. No sé si tú conoces, que a lo mejor tienes un poco más. Conozco a un italiano, Menfisic Pro, que en este mundial, no sé si ganó, ganar no, pero quedó entre los primeros con un rendimiento buenísimo. Max o algo así. Ahora mismo no recuerdo. Vale, no, de todas formas, luego voy a intentar buscarlo porque la verdad que me interesa bastante. Y bueno, yo creo que si la planificación nutricional está bien hecha, creo que también es totalmente factible, aunque sí que es cierto que en algunas fases probablemente se encuentre ante algunas dificultades pues que le pueden disminuir la adherencia y demás, que al final ya sabemos que presentarse a una competición de culturismo y llegar al día de la competición en un buen estado, pues es conjunto de muchos días haciendo las cosas bien, tanto entrenando como comiendo y demás. Entonces, pues a lo mejor este tipo de factores pues le podrían interferir un poco, pero creo que al final se podría llevar perfectamente y un culturista, una persona que lleve un patrón alimentario vegetariano o vegano puede competir de forma profesional. Y bueno, también me gustaría hacer aquí un inciso, que es cuando hablamos de vegetariano y vegano, que realmente el vegetariano no consume productos lácteos ni huevos, porque estos son los que se consideran ovo-lacto-vegetarianos o vegetarianos o lacto-vegetarianos, y el vegano pues es como el que lo lleva un poquito más allá, ¿no? Y que a lo mejor pues si hace powerlifting el cinturón no se lo compra de pieles animales y ese tipo de cosas, ¿vale? Era simplemente un apunte que creo que es interesante. Sí, de hecho yo creo que esto es súper interesante porque normalmente la creencia suele ser que el vegetariano consume productos pues como huevos y leche y que el vegano es el que hace una restricción, pero yo creo que esta puntualización ha sido importante. Entonces, bueno, cuando hablamos de seguir una dieta vegana, podríamos hablar de seguir una dieta vegetariana, ¿no? Porque si nos referimos al tema de la dieta, sería... Sí, eso, simplemente, por ejemplo, incluso en la literatura muchas veces se hace referencia a las dietas veganas para referirse a vegetarianas, aunque luego, pues cuando te paras a leer en diferentes artículos, pues te hacen distinciones y pues encontramos desde flexitarianos, pesco-vegetarianos, hasta los que ya hemos nombrado antes. Vale, perfecto. Bueno, pues este punto yo creo que es muy importante aclararlo. Pues vamos a comenzar a hablar un poco de las calorías para luego meternos en los macronutrientes. Y es que normalmente se suele decir que en fases de volumen, siguiendo una dieta vegana, vegetariana, es complicado llegar a las calorías necesarias, bien sea porque el contenido de fibra es muy alto, a nivel de digestiones. Esto yo te lo pregunto como se lo estaría preguntando cualquier otra persona que no tiene mucha idea sobre este tema, ¿vale? Y luego tú, si quieres, vas matizando. Entonces, todo el tema relacionado con la fibra, pues que meter cantidades altas de fibra te puede generar malestar, en el tema de la saciedad, ¿no? Que te sacias muy rápido, entonces igual cuando estás en esta dieta de volumen, que tienes que meter muchas calorías, pues es complicado llegar a estas calorías, poca variedad de alimentos en comparación con un atleta que sea omnívoro. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de cierto en esto? Y en el caso de que sea cierto, ¿cómo se podría solventar? Vale, pues vamos a ir así un poquito por puntos y, por ejemplo, vamos a tratar primero la fibra, que es así el más cortito.
sabemos que pues cuando o sea, generalmente pues una persona que consume desde unos 20 hasta quizás 40 gramos de fibra, pues generalmente se suele tolerar bien. Y pues cuando ya nos vamos a cantidades superiores, de 50 a 60 gramos, pues que suele ser algo común en una persona que sigue una dieta vegetariana y que consume pues 3.500, 4.000 calorías, pues esto puede ser un problema, sobre todo en los primeros estadios, es decir, en las primeras fases, aunque sí que es cierto que nos solemos adaptar bastante bien al consumo de fibra. Es decir, que pues si el malestar es muy grande, pues sí que entonces tendríamos que corregir y ver otro tipo de estrategias. Generalmente se va a producir esta adaptación. Si no se produce esta adaptación, pues como ya sabemos, las dietas vegetarianas pues son muy ricas en micronutrientes porque se consumen una gran cantidad de legumbres, de verduras, de frutas. Entonces, pues podemos prescindir en cierta medida pues, de incluir quizás una cantidad de verduras más alta, o incluso pues también existen, creo recordar que se puede quitar la piel a las legumbres en algunas máquinas, o como a las lentejas, incluso las lentejas creo recordar que también las venden sin piel. Entonces, pues bueno, este tipo de estrategias también pueden ayudar, porque también el tema de los gases y el hinchazón suele ser un problema que yo también me encuentro con algunos de los deportistas, pero cuando reduces, por ejemplo, estas pieles de las legumbres y demás, suelen desaparecer. Ahora, el tema de, o sea, si suponemos que va a aparecer este problema de que va a ser difícil, ¿no?, introducir una cantidad de calorías muy elevada, pues podemos recurrir o bien a incrementar la ingesta de grasas. Ya sabemos que los productos de origen vegetal, como los frutos secos y los aceites, son los alimentos más calóricos y ambos son de origen vegetal. Entonces, pues podríamos introducir una mayor cantidad de este tipo de productos que también tienen un volumen pequeño y que nos van a facilitar introducir más calorías, o bien podríamos utilizar calorías líquidas, que pues también es una buena estrategia, pues tanto para ingerir, si estamos ingiriendo una gran cantidad de calorías, pues generalmente pues introducirlas perientrenamiento, pues o bien como un intraentrenamiento o bien como un preentrenamiento, pues para introducir más calorías y que sea más fácil, o de más fácil digestión. Y luego ya pues para finalizar, también hemos comentado que puede ser quizás un poco monótona una dieta vegetariana, pues quizás, o bueno, yo lo que le suelo decir también a casi todos los vegetarianos, incluso a la gente que va a transicionar, es que cocine. O sea, cocinar es muy importante. Incluso alimentos de origen vegetal también ofrecen una cantidad de posibilidades inmensa, y que se pueden realizar muchísimos platos para no aburrirte, para que no sea monótono, y que esto es una cosa que cualquier vegano pues lo sabe, y más si ya lleva un tiempo haciéndolo, a menos que pues le guste comer sota, caballo y rey y claro, pues siempre coma lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que para lograr adherencia en una persona que a lo mejor no tiene una motivación súper alta, ¿no?, porque ya sabemos que si tiene una motivación muy alta por su objetivo a lo mejor estético o de rendimiento, pues quizás es capaz de comer todos los santos días el mismo desayuno, ¿no? Pero quizás otra persona no. Entonces yo creo que el punto de cocinar es importante. Esto me parece súper interesante porque creo que suele ser más desconocimiento que otra cosa. Yo, por ejemplo, que soy omnívoro, como de todo, y más de una vez me he planteado el hecho de dar el paso. Incluso, bueno, he ido reduciendo la carne, el consumo de carne, y siempre he pensado el hecho de decir, guau, pero es que no sé qué voy a comer, porque al final las verduras que meto ahora no sé más de esto. Entonces, incluso informarse un poco más, y lo que dices tú, diferentes tipos de recetas, se nos abre un mundo totalmente diferente, ¿no? Y yo creo que es más desconocimiento que otra cosa. Y luego, por otro lado, los que somos culturistas, ¿no?, al final llega un punto en el que la variedad nos da mucho igual. Sota, caballo, rey, a mucha gente nos suele pasar, ¿no?, que yo al final como lo mismo, ceno lo mismo, desayuno lo mismo, y lo único de cambio son los vegetales, que suelo hacer varío entre ellos, Sí, ¿no?, pero sí, alguna fuente de carbohidratos y tal, pero al final siempre está caballo rey y como prácticamente lo mismo y no me aburro. Lo que pasa es eso, que sí que es verdad que seguramente gente que quizá no se dedica a esto de forma menos amateur, porque tampoco yo no soy ningún tipo de profesional, ¿no?, pero sí que es verdad que es una gran parte de mi día a día el tema del culturismo, lo que sea, pues quizá el tema de la variedad es lo que le puede rayar. Pero bueno, al final conociendo, ¿no?, y viendo diferentes posibilidades, yo creo que puede ser importante. Sí, generalmente si te vas a cualquier deportista realmente de élite,
Es sota de caballo y rey. De hecho, incluso no recuerdo si fue Eric Tressler o Steve Hall, el de Revive Stronger, lo comentaron una vez no recuerdo exactamente dónde, pero bueno, lo comentaron y bueno, el tema estaba en torno a pues el alto rendimiento o el mantenimiento de una composición corporal muy buena durante todo el año y no había otra clave, nada más que la rutina y siempre hacer lo mismo, porque realmente cuando te mueves un poquito o sales a comer fuera y demás, pues ya encadenas una serie de acontecimientos que hacen que o puedas perder un poco de rendimiento o tu composición corporal pueda empeorar. Sí. Y sí que es cierto que en gente pues, que no está tan centrada en el rendimiento y demás, pues el cocinar es muy, muy importante, sí. Pues pasamos, si quieres, al siguiente punto y ya nos metemos en los macronutrientes y quiero que empecemos por las proteínas, ¿no? El otro día tuve una conversación con un colega del gimnasio y le comenté el hecho de decir, igual doy el paso al vegetarianismo, voy reduciendo los alimentos de origen animal y me decía, estás loco, tío, pero si el tema de las proteínas, ¿cómo las vas a meter? ¿No? Entonces, sabemos que las proteínas es de los macronutrientes más importantes dentro del culturismo, incluso es como que del culturismo tradicional de toda la vida, las proteínas es lo primero que te enseñan. Yo cuando entré en el gimnasio y empecé a hacer algo de pesas, lo primero que me decían era que tenía que consumir proteínas. Pues teniendo esto en cuenta que en las dietas veganas puede haber cierta carencia de estas proteínas, ¿cómo podemos solucionarlo? O si es posible obtener la misma cantidad y calidad de proteínas que en una dieta omnívora. Vale, me ha surgido también una cosa muy importante que has comentado respecto a transicionar, pero lo voy a contar al final, ¿vale? Es una cosa, es muy chula porque la he hablado alguna vez con un chico que se llama Gonzalo y bueno, con un chico que se llama Raúl, que también está metido en el tema del vegetarianismo y de las dietas plant-based. Y eso es un tema chulo, pero vamos a las proteínas. Bueno, si sabemos que pues los productos de origen vegetal pues tienen un menor contenido en ciertos aminoácidos, ¿no? Pues como puede ser la lisina, la leucina o la metionina, pues esto pues tradicionalmente, incluso hace bastantes años en estudios se ha visto que podría tener un impacto a la hora de estimular la síntesis proteica y demás, por el hecho de que pues sabemos que hay pues eso, los típicos, el típico umbral de la leucina y incluso de otros aminoácidos. Y entonces, pues a partir de aquí surgió esta problemática de pues, si realmente las proteínas vegetales son capaces de estimular la síntesis proteica a los mismos niveles que lo hacen las proteínas animales, como puede ser, como puede ser la proteína de suero de leche o el pollo o la ternera. Entonces, se han realizado algunos estudios que yo ya he leído, no muchos, pero sí que algunos, y en todos ellos, pues, se ve una clara tendencia en la que, pues, si hiciésemos una clasificación en cuanto a las proteínas, pues la proteína del suero de leche pues, es la que más estimula. Luego tendríamos, pues, quizás la proteína de guisante y la proteína de soja, son las dos más estudiadas, y luego tendríamos otro tipo de proteínas vegetales. Ahora, realmente siempre se compara con cantidades de proteína muy pequeñas. Y no se utilizan cantidades de proteína, pues a lo mejor de 40, 50 gramos, ¿no? Entonces, con cantidades de 40, 50 gramos, que de hecho, esto lo comenté, bueno, cuando hicimos un seminario de Stress Society lo comenté, y pues en 50 gramos de una proteína de soja cualquiera, pues llegabas al umbral de leucina y llegabas a ciertos umbrales que se han comentado en la literatura para estimular la síntesis proteica. ¿Qué pasa? Que no tenemos el ensayo que te los compare y te diga, pues mira, esta eleva lo mismo la síntesis proteica que la otra y demás, ¿vale? Pero yo realmente creo que a cantidades de 40-50 gramos de proteínas, que son cantidades de proteínas muy elevadas, sí que es cierto. Entonces, ahí ya pues te surge el problema de, por ejemplo, personas que tienen un bajo peso corporal, que a lo mejor tienen un requerimiento proteico de 80 gramos y que entonces, si quieres respetar el timing de 2-3 ingestas, ya no puedes respetar lo de una cantidad muy alta, porque a lo mejor con 30 gramos una proteína de suero de leche sí que te cumple los umbrales y te estimula al máximo la síntesis proteica muscular, por decir uno de los criterios que se utilizan para valorar la calidad de esa proteína, y a lo mejor de proteína de soja necesitas unos 10 gramos más, ¿vale? Entonces, si nos vamos a cantidades superiores, a nivel teórico, la respuesta sí que debería ser similar. Sin embargo, sí que se han realizado estudios de cómo
influyen la ingesta proteica post-entrenamiento y incluso a cantidades similares, sí que es cierto pues, que por algunos compuestos que tienen, por ejemplo, la proteína de suero de leche, como pues, estos derivados del IGF-1 y demás, pues sí que podría mejorar, mejorar en mayor medida que, por ejemplo, la proteína de soja o la de guisante, pues marcadores del daño muscular y demás. Ahora bien, realmente con las ingestas que nos proponen los científicos de ingesta proteica, o sea, con los valores, es decir, pues entre 1,6 y 2,5, ¿no? En ese rango más o menos, aunque sí que es cierto que se muestran incluso valores superiores, pues para que yo solo los utilizo para una persona que tenga una composición corporal increíble, que sea una persona culturista, que esté con un porcentaje graso muy bajo, porque si no creo que 3 gramos de proteína, como muchas veces veo por ahí, creo que es algo excesivo, realmente, o sea, bajo mi punto de vista. Entonces, creo que si nos movemos entre 1,6 y 2,5, creo que es totalmente factible llegar con productos de origen vegetal incluso. Ahora bien, si nos vamos al extremo superior, ¿no? Que se suele recomendar que, pues como ya hemos dicho, que si para la misma estimulación con proteína vegetal necesitamos un poquito más de alimento vegetal, pues se suele recomendar que los veganos pues que se adhieran al límite superior, ¿no? Pues en el caso de, por ejemplo, en una fase de superávit energético o lo que se conoce como una fase de volumen, pues en torno a 2,2 y en fases de mejora de composición corporal o de definición, pues en torno a 2,8, 2,9. Pues entonces, si nos vamos a estos valores más altos, sí que entonces, se pueden alcanzar, pero vamos a ver una clara tendencia a que la adherencia se puede ver disminuida por el simple hecho de que no vamos a poder llegar a esa ingesta proteica sin consumir cantidades de proteína de soja o de otra fuente vegetal muy grandes, es decir, superiores a los 80-90 gramos diarios, porque es que los alimentos de origen vegetal no dan para más. Claro. O sea, realmente porque sí, o sea, muchas veces pues la proteína, o sea, la soja texturizada o las legumbres tienen un contenido en proteína alto, pero es que realmente si consumimos una gran cantidad de estos alimentos, pues las calorías también suben mucho y entonces aquí es donde yo suelo comentar un concepto, que es el concepto del budget energético, es decir, la cartera energética que tenemos, ¿no? Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. En 200 gramos por decir un ejemplo de una proteína, o sea, de un alimento de origen animal, el pollo, pues en 200 gramos tendremos unos 40 gramos de proteína y unas 230, 240 calorías. Sin embargo, con 200 gramos de legumbres, que también tenemos unos 40-45 gramos de proteína, tenemos 800 calorías. Entonces, realmente estamos sumando la misma cantidad de proteína, pero estamos sumando muchas más calorías. Entonces, esa cartera energética la estoy vaciando con calorías sin introducir proteína. Creo que se entiende lo que quiero hacer ver. Entonces, eso es el principal problema, sobre todo en fases de mejora de composición corporal. En fases de volumen y demás, tanto un vegetariano como un omnívoro pueden alcanzar perfectamente sus requerimientos proteicos sin dificultades. Claro, justamente eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque en este sentido, si tú tienes que hacer una dieta hipercalórica y tienes que hacer un superávit energético, bueno, metiendo legumbres, metiendo otro tipo de fuentes de alimentos, puedes alcanzar estas proteínas y además pues metes calorías, que es lo que te interesa, pero claro, estás en déficit energético y encima nos encontramos con una persona que es bajita, que no pesa mucho, que quiere salir a competir y que le tienes que meter 2.300 calorías o incluso menos. O incluso menos en ciertos casos, pero tienes que rellenar estas proteínas, ¿cómo lo haces? Entonces, claro, es el caso. Eso es. ¿Cómo se puede hacer? Claro, realmente es que la única opción es la proteína en polvo, de soja o de otra. Porque, es que ningún alimento de origen vegetal te ofrece una cantidad de proteína muy alta sin ofrecerte una cantidad de calorías muy alta. Las legumbres o los frutos secos o la soja texturizada, pues estos alimentos o tienen 300 o tienen 500 calorías por cada 100 gramos de producto y en 100 gramos de producto tienes unas 20, 25, en el caso de la soja texturizada, 50 gramos de proteína, que por eso la soja texturizada sí que es un alimento que yo como dietista nutricionista, pues a mis deportistas vegetarianos e incluso a muchos omnívoros lo utilizo porque es una buena fuente proteica, incluso pues te puede simular la carne y te puede reducir un poco el consumo de productos de origen animal.
Pero es que si sales de ahí, o sea, es que ya no hay más alimentos. O sea, al menos yo no los conozco, porque alimentos tipo seitán o tofu y demás, pues no dejan de ser alimentos que no tienen más de 10, 14 gramos de proteína. Claro. Entonces aquí quizá es el hecho bueno, intentar ajustarlo todo de la mejor manera y el uso de suplementos, ¿no? De Claro. suplementos que te estén asegurando que lo que tengan sean proteínas, básicamente. Claro, Como sí. pueden Sí, ser... Sí, sí, y aquí es realmente donde se encontraría el problema ese culturista natural vegano. claro. Es aquí donde se lo encontraría porque en esas fases en las que a lo mejor tiene que consumir pues 70 o 80 gramos diariamente de proteína en polvo y demás, pues a lo mejor la adherencia se podría ver un poco disminuida. Sí que es cierto que como per se ya consumen una gran cantidad de fibra y demás, pues probablemente incluso la saciedad pueda estar un poco, o sea, puede estar a buenos niveles y demás, pero bueno, es posible, como ya hemos dicho, pero sí que es cierto que si está en manos de una persona que sabe y que controla bien este tipo de alimentación, pues mucho mejor, porque le va a facilitar las cosas y va incluso a conocer los principales inconvenientes a los que se va a enfrentar de antemano. Claro. Algo que suelo ver es eso mismo, que muchas veces personas que optan por una dieta vegetariana no tienen los conocimientos suficientes al principio, ¿no? Cuando están empezando, lo que sea, y se pueden ver ciertas carencias, pero si contactas con un profesional que tenga experiencia en todo esto, no es más que ir cuadrando diferentes cosas y al final pues, se pueden obtener los mismos beneficios. Y encima, a día de hoy, con las empresas de suplementación que tenemos, como por ejemplo Enfit, ¿no? Que es el Sí, sí, podcast de sí. Enfit, pues al final tienes muchas opciones de diferentes tipos de suplementos veganos que funcionan muy bien y están al alcance de todo el mundo. Quizá esto hace 20 años o igual no era posible hacerlo de esta manera, ahora mucho más complicado, pero es que hoy en Claro. día tenemos muchísimas opciones. O sea, realmente yo supongo que si una persona hace 40 años decidía ser culturista, pues vamos al ejemplo de natural, pues o sea, su ingesta energética sería muy alta o se mueve mucho y hace mucho cardio, ¿no? Lo que se suele decir, o entrena mucho, o realmente es que no va a estar en déficit energético porque, o sea, vamos, a menos que sacrifique la ingesta proteica y diga, bueno, pues como 2 gramos de proteína o sea, por kilo y que pase lo que pase, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues si quieres, pasamos a la siguiente pregunta, que sería las grasas, ¿no? Y sobre todo aquí me quiero meter con el tema del colesterol, hormonas sexuales y rendimiento, que escuchamos a diario en los gimnasios, en cualquier sitio, que el colesterol dietético es importante porque las hormonas esteroideas se sintetizan por el mismo. Entonces, ¿habría un descenso en estas hormonas importante? ¿Se vería un atleta perjudicado por no meter cantidades de colesterol dietético altas y grasas de origen animal? O sea, bajo mi conocimiento y por lo que he leído, la ingesta de colesterol dietético no impacta directamente en los niveles de testosterona, sino que son otros factores como, por ejemplo, el estatus energético, el tipo de entrenamiento, si se está descansando bien, lo que sí que podría impactar, ¿no? Muchas veces pues se suele ver casos de que pues, personas que están en una restricción energética muy grande y demás, pues que sí que tienen disminuciones de la testosterona importantes, pero realmente es por esa deficiencia energética, ¿no? La baja disponibilidad energética que se ha comentado ya muchas veces, pues realmente es por eso, ¿no? Pero si tuviéramos que atribuirlo a algo, creo recordar que en una revisión que creo que se hizo este año, no, o sea, el año 2020, que fue de Brandon Roberts y Helms y demás, que era para Physique Athletes, no recuerdo exactamente ni la revista y demás. Creo que sí que comentaba algo de Vale, que sí. una ingesta de grasas muy, muy baja Sí. se vio en un estudio que sí que... Pero realmente fueron las grasas, y porque sabemos que están esos umbrales, ¿no? De que no podemos bajar de a lo mejor de 0,55, 0,6, pero realmente no fue el colesterol, ¿no? Claro. Y relativo a esto, es sobre lo que te voy a comentar al final, porque muchas veces cuando transicionamos de un patrón alimentario a otro, incluso podemos ver una mayor ingesta de colesterol o de grasas saturadas porque realmente no lo estamos planificando correctamente. Entonces,
respondiendo a la pregunta, yo creo que no debería haber una disminución de la testosterona por el hecho de consumir menos colesterol dietético. Y si tuviese que prestar atención a un factor, sería la ingesta de grasas. Vale, perfecto. Y aquí, bueno, la ingesta de grasas, al final tenemos diferentes opciones con una dieta basada en plantas que se pueden, ya no solo que se puedan cumplir, sino que las puedes conseguir perfectamente y no habría ningún problema, ¿no? Sí, eso es. Sí, y entonces aquí ya entra un poco el dilema de lo del omega 3, ¿no? Sí, 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 sí. Que bueno, si quieres lo comentamos ahora, porque Sí, no habría sí. apuntado el tema del omega 3 en dietas veganas. ¿Consideras que podría llegar a ser un problema? Mm, yo personalmente no soy una persona que haya leído una cantidad de literatura muy amplia como para poder darte una respuesta muy firme, ¿no? Pero por lo poco que he leído y por diferentes valores que he ido viendo, es decir, por ejemplo, pues si nos ponemos en plan técnicos, pues sabemos que de los ácidos grasos omega 3, de los de cadena larga, ¿no? Que son los que nos interesan y los que van en los suplementos de omega 3, pues está el ALA, el EPA y el DHA. Y sabemos que la conversión de este ALA, ¿no? Que es el que sí que está en productos de origen vegetal, al EPA y al DHA, que estos dos últimos solo están en productos de origen animal o en algas, es muy baja. Entonces, pues realmente si nos vamos a esos números, pues podríamos ver que sí que podría tener un impacto a nivel, pues, de menores niveles de EPA o DHA circulantes en sangre, incluso ya sabemos que el EPA y el DHA pues se meten dentro de las membranas celulares y demás. Entonces, sin ponernos más técnicos, pues podríamos decir que puede tener sentido. Incluso leyendo a algunos investigadores ya fuera de estudios, ¿no? En redes sociales y demás, pues muchos también dicen que para ellos la suplementación con omega 3, especialmente en deportistas, podría ser interesante incluso aunque no seas vegetariano, incluso de forma crónica. Claro. Y en este caso, por ejemplo, la suplementación con omega 3 siendo vegetariano, ¿de qué productos lo podrías conseguir? Porque normalmente suele ser aceite de pescado, ¿no? Claro, eso es. Sí, o sea, realmente sí que es cierto que aquí pues me gustaría hacer un poco hincapié en que todos los suplementos de omega 3 no son iguales, ¿no? Y que sí que hay ciertas marcas de suplementación que aseguran una mejor calidad de estos omega 3, de que ya sabemos que los omega 3 pues en las perlas que vienen, pues vienen con más ácidos grasos mezclados y demás. Entonces, pues ya sabemos que estos ácidos grasos pues, pueden venir oxidados o pueden venir pues en mal estado. Y entonces, pues hay ciertas empresas como por ejemplo Fulgas, Enfit y otras empresas que sí que aseguran esta calidad, ¿no? Y entonces, relativo a lo que me preguntabas, generalmente se suelen producir a partir de algas. En las algas sí que se encuentra EPA y DHA y generalmente se suele recomendar de 1 a 2 gramos de omega 3 que correspondería a unos 500, creo recordar, a unos 500, 600 miligramos de DHA y el resto de EPA. En un ratio 2:1, ¿no? Es lo que se suele ver. Sí. Perfecto. Pues yo creo que esto a la gente le puede ayudar un montón y sobre todo a personas que sigan este tipo de dietas y aclarar algunas dudas que suelen surgir con esto. Sí, incluso haciendo un inciso, lo que te comentaba de que incluso en deportistas es porque también se puede, o sea, se teoriza que los omega 3, en concreto el DHA, pues podría, al estar dentro de la membrana, podría favorecer la señalización de celulares, este tipo de cosas, y mejorar la síntesis proteica, ¿vale? Pero era simplemente este apunte. Vale, perfecto. Y siguiendo un poco por suplementación, ¿no? O algo relacionado con esto, muchas veces se suele ver que hay deficiencias en algunos micronutrientes, minerales, como puede ser, por ejemplo, el hierro y la vitamina B12. ¿Qué pasa con estos micros? ¿Qué consideraciones tendrías en cuenta para no tener ningún tipo de déficit en algunos micronutrientes como pueden ser estos? Vale, pues entonces vamos a ir primero a la vitamina B12, ¿vale? Bueno, ya sabemos que tanto los ovo-lacto vegetarianos como los vegetarianos estrictos deben consumir vitamina B12 de forma o bien diaria o bien semanal. Generalmente se suele consumir semanal.
2.000 microgramos de forma semanal. Mucha gente se alarma porque ve que 2.000 microgramos es mucho, pero luego realmente estos 2.000 microgramos o la biodisponibilidad de la B12 es muy baja. Entonces, al final, absorben mucha menor cantidad de... Me han llegado alguna pregunta de, es que 2.000 microgramos es una cantidad altísima. Bueno, pero es que luego vas a absorber a lo mejor el 10% o el 15%, ¿vale? Entonces, deben suplementarse este tipo de población. Ahora bien, sí que pues en ciertos contextos clínicos, como puede ser, por ejemplo, un SIBO y demás, pues haría más énfasis, ¿no?, en controlar el estatus en sangre de vitamina B12, porque se podría ver disminuida la absorción, e incluso en algunos casos se ve que podría incluso aumentar, ¿vale? Y luego, pues a nivel de analíticas y demás, pues generalmente, si ya llevas mucho tiempo siguiendo un patrón vegetariano, previamente ya te has hecho analíticas, pues no estaría controlando el estatus constantemente. Pero si has hecho una transición, sí que recomendaría que durante un año, en dos ocasiones, sí que pues, se mirasen marcadores de la vitamina B12, como puede ser también la homocisteína, el ácido metilmalónico y demás, que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, resumiendo, hay que suplementarse con B12 y pues si acabas de hacer una transición desde un patrón alimentario omnívoro a un patrón alimentario vegetariano, pues que lo monitorices y que no va a haber problema porque tu médico de cabecera te lo pide en una analítica común. Y luego, relativo al hierro, pues generalmente pues sabemos que el hierro de origen vegetal pues tiene una disponibilidad un poco más baja que el hierro de origen animal y que también pues algunos compuestos que hay sobre todo en cereales y demás, como por ejemplo son los fitatos, pues podrían disminuir la absorción. Pero realmente la cantidad, o sea, si la alimentación está bien planificada, la cantidad de hierro que consume una persona vegetariana es tan alta que incluso con los fitatos es raro que haya una deficiencia. Sí que es cierto que en mujeres sí que hay que tener más cuidado porque ya sabemos que por la menstruación se pierde periódicamente pues una cantidad de sangre determinada y que ahí va acompañado el hierro. Y luego ya, pues si nos ponemos más técnicos y un poquito más al detalle en una persona que tiene ya una deficiencia, ¿no?, o está en un estadio 1 o 2 de una anemia, ¿no?, que generalmente, pues si una persona tiene este problema, pues generalmente que hay que mirar la ferritina y la hemoglobina y este tipo de marcadores. Y entonces, pues ahí ya sí que se tendrían en cuenta pues cuándo se planifica una ingesta de hierro elevada. Generalmente la suplementación mediante un fármaco no debería ser la primera opción porque la alimentación sabemos que ofrece muchas posibilidades y ya sabemos que, por ejemplo, que la vitamina C favorece la absorción, el café podría inhibirla por ciertos compuestos e incluso pues alejarlo del entrenamiento, alejar la ingesta de hierro del entrenamiento también podría ser una buena opción por el tema de la acidina y demás, pero bueno, no vamos a entrar más en ello. Vale, entonces, aquí un poco como resumen de todo esto, la vitamina B12 sí que consideras que es un suplemento importante para todos los vegetarianos, veganos, y el hierro, en principio, no tendría por qué haber problema con un buen ajuste nutricional de todo lo que se está haciendo. Eso es, sí, pasando... sí. Luego también hay una relación ahí que se está empezando a barajar, que es en torno a la disponibilidad de los carbohidratos y el estatus de hierro y demás, que también la ingesta de carbohidratos podría influir en cómo es todo ese estatus de hierro. Y luego también hay otros micronutrientes que también son importantes, que es, por ejemplo, el yodo. El yodo se encuentra pues, principalmente en alimentos de origen animal, pero ya sabemos que se recomienda consumir sal yodada. Entonces, los vegetarianos tienen que consumir sal yodada porque si no, este requerimiento de yodo no lo van a cumplir. Y ya sabemos que pues, el yodo está relacionado con la función tiroidea y demás. Y luego también el calcio, que a priori no debería haber problemas, pero volvemos a lo mismo, que si la alimentación está bien planificada, si no está bien planificada, pues podríamos encontrar déficit de calcio y en ciertas poblaciones, como puede ser una mujer menopáusica y demás, o durante un embarazo y eso, pues podríamos atender más a él, ¿vale? Y entonces ya acabamos con los micronutrientes. Vale, entonces aquí las personas que sigan este patrón dietético tienen que estar alerta de estos micronutrientes, que no sea el hecho de decir, mira, pues como voy a seguir este patrón dietético, voy a meter hierro, B12, yodo, calcio, así porque sí, sino, bueno, controlar, hacer una buena distribución de los diferentes alimentos, ver cómo se está estructurando esta dieta
y lo que decías, ir controlando sobre todo cuando haces un cambio en el patrón de alimentación, que pasas, por ejemplo, de una dieta omnívora a una dieta vegetariana. Claro, sí, por eso también es muy importante que si cuando una persona se pone en manos de un profesional, no que le exija al profesional, pero que el profesional también pues muestre cierto, o sea, o que intente enseñarle, ¿no?, a la persona, que le dé cierta educación, tanto a nivel alimentario como a nivel nutricional, pues para que esa persona pues vaya adquiriendo conocimientos que le puedan ser útiles, ¿no? Y que si la persona pues decide durante un tiempo pues prescindir del servicio, que no se quede a la deriva, ¿no? Y al final, creo que al final todo es es un proceso de construcción, tanto una persona que contrata a un entrenador y que el primer día no sabe manejar el RPE y cuando lleva 6 meses, pues es capaz de percibir qué RPE tiene cada serie a la perfección, ¿no? Claro. Al final es una cuestión de educación y de aprendizaje. Claro. Es algo con lo que vas a vivir, ¿no? Si al final decides utilizar este tipo de patrón dietético y bueno, que al final muchas veces ya no es solo por cuestión de salud, no salud o lo que sea, sino es cuestiones éticas, morales de cada una de la persona que decide esto. Entonces, pues vivir con ello es importante conocer y es importante estudiar y aprender, ¿no? Ahora vamos a hablar, si quieres, un poquito sobre algunas fuentes de alimentos, porque hemos tocado los macronutrientes, micronutrientes, pero mucha gente puede decir, vale, bien, pero ¿esto cómo lo consigo? ¿Qué es lo que tengo que comer? Entonces, ¿tú qué alimentos consideras imprescindibles o muy importantes en una dieta vegana equilibrada con objetivos de hipertrofia muscular, de ganancias de masa muscular? Vale, entonces, si nos ponemos en el contexto de que queremos ganar masa muscular, nos olvidamos de cualquier etapa de mejora de composición corporal y demás. Entonces, en estas etapas, como ya hemos dicho, pues la ingesta proteica, pues tenemos que prestar atención, pero a priori no debería ser un problema. Pero como creo que ya he comentado, pues por ejemplo, no hay ningún alimento imprescindible, tanto en una dieta vegana como omnívora, o sea, como vegetariana como omnívora, pero sí que es cierto que hay ciertos alimentos pues, que nos facilitan más, ¿no? Y por ejemplo, el caso de la soja texturizada, que se parece en textura a ciertos alimentos de origen animal y que ofrece pues una cantidad de proteína muy elevada, pues es un alimento que, por ejemplo, suelo alentar a que personas que son vegetarianas y que no venían consumiendo, pues que intenten introducirlo y que busquen diferentes opciones. Luego también pues tenemos el tofu y demás, pero vamos, realmente una persona que transiciona se va a encontrar principalmente que el sabor no es igual. O sea, yo incluso, pues yo he hecho periodos de ovo-lacto-vegetarianismo e incluso pues ahora mismo estoy ahí como un poco transicionando a pesco-vegetariano y pues lo que observo es que los alimentos de origen animal pues tienen una serie de compuestos como son los ácidos glutámicos y lo que se conoce como el glutamato monosódico, sí, que se encuentra de forma natural en ciertos alimentos, como por ejemplo los quesos o el jamón serrano, que cuando vienes consumiéndolo mucho tiempo lo echas en falta, ¿no? Pero realmente, en cuanto a imprescindible un alimento, un vegano no debería pensar que va a haber algo que le vaya a solucionar, pues como se dice siempre, que vaya a solucionar la papeleta, ¿no? Porque sí, realmente sí. Va a ser que sea constante, que sea capaz de adherirse a ese tipo de alimentación y que yo soy el primero que lo he dicho, que cuando se transiciona es difícil y por eso es bueno pues ponerse en manos de una persona que sabe y que te facilita las cosas y que si, por ejemplo, te pone, te manda una planificación nutricional y te manda recetas y demás, pues es que te facilita mucho las cosas que nada más darte los alimentos ahí, como se dice, raw y cocínatelos tú como un día te guste, un día con orégano y otro día con curry. Sí, sí. De hecho, yo hace un tiempo compré soja texturizada que no había probado nunca y lo que hice fue cocerla así sin más y para adentro. Y dije, ¿pero qué se cuesta esto? Me cago en 10. Y encima me puso una cantidad enorme. Enorme. Pues yo conozco gente que se la pone en la bebida de avena, en plan, a modo de cereales. Y bueno, eso ya me parece increíble, pero bueno. Sí, sí. O sea, y no les parece raro porque ya se adaptan y al final, claro, es que nos adaptamos a todo. Y sí que es cierto que, pues, que si se cocina y se remoja es mejor también pues, a nivel de eliminar ciertos compuestos no nutritivos como son las lectinas y esto, pues que muchas veces son responsables de estos problemas a nivel intestinal, hinchazón y gases, ¿no? Entonces, pues ese tipo de estrategias son las que
no se le ocurren a una persona que transiciona por su cuenta, pero que si está en manos de un profesional, pues y que es que maneja el tema, pues el profesional le dice, pues mira, las legumbres, las hojas texturizadas, si las remojas, le quitas el agua y luego la cocinas, pues has eliminado cierta parte de estos compuestos y demás. Joder, qué interesante. Y luego, en relación a esto, ¿tú crees que, por ejemplo, la suplementación con aminoácidos esenciales podría ser interesante para este tipo de población? O sea, el hecho de tener ahí tu suplemento con aminoácidos esenciales y decir, mira, pues yo me como la comida que me toca y me tomo un cazo, un par de cazos de aminoácidos esenciales y para adentro, para llegar a estos requerimientos proteicos y el tema de los aminoácidos limitantes, ¿no?, que puede haber en ciertas fuentes Sí. de alimentos veganos o vegetarianos. Sí, bueno, como ya hemos comentado antes, si por ejemplo, si estamos utilizando cantidades de proteína por ingesta muy altas, es decir, superiores a 40, 45 gramos, en estos casos no lo vería interesante, porque es que con esa cantidad de proteína ya has cubrido todos los umbrales habidos y por haber, Sí. pero con cantidades más pequeñas, que pues eso, pues sujetos de peso corporal, o sea, de un menor peso corporal, que si quieres cumplir ese timing de al menos 3 ingestas de una cantidad de proteína bastante importante, entonces ahí a lo mejor sí que puede ser interesante el hecho de introducir, pues lo típico, o sea, no sé si se introducen 5 o 10 gramos creo que son 5 gramos, no recuerdo exactamente, ¿vale? Pero sí que podría ser una estrategia de cara a, pues, cubrir estos umbrales que se comentan en la literatura, aunque sí que es cierto que aún están un poco en entredicho y no lo sabemos bien, e incluso pues no hay ningún ensayo que nos haya dicho, pues mira, en estas situaciones la suplementación con aminoácidos esenciales es superior al grupo que no tomaba aminoácidos esenciales. Como opiniones de gente que probablemente sabe más que yo, tanto a nivel científico como estadístico, pues por ejemplo, creo recordar que Eric Tressler en un podcast pues decía lo típico de tómatelos y ya está, y no te marees más la cabeza, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Que si tienes esa opción y puedes hacerlo, pues Claro. adelante y ya está, no te quedes con esa duda de decir, no sé. Eso es. Y bueno, Carlos, para ir terminando un poco con todo esto, que yo creo que la información que nos has aportado aquí es súper valiosa. Si una persona decide transicionar ahora mismo y dice, mira, pues yo quiero empezar con la dieta vegana, quiero dejar los alimentos de origen animal, ¿qué 3 consejos le darías? Para ti, ¿qué es lo más importante? Quizá ya lo hemos ido comentando a lo largo de esta entrevista, pero para sintetizar un poco, ¿qué 3 consejos le darías a esta persona? Vale. Nos vamos a poner en el caso en el que quiere transicionar a una dieta vegetariana, es decir, que no va a consumir tampoco lácteos y huevos, y después vamos a ir al tema de los lácteos y huevos porque tiene unas puntualizaciones un poco más, o sea, un poco diferentes, ¿vale? Vale. En el caso de que va a transicionar a una alimentación vegetariana estricta, pues lo primero que asuma, ¿no?, que los productos de origen vegetal, pues en ciertos casos, pues van a tener un sabor más, por decirlo de alguna forma, neutro, ¿no?, que algunos productos de origen animal, como puede ser el queso o el jamón serrano que ya hemos comentado, ¿vale? Luego, que cocine, o sea, es que es súper importante, o sea, es que me canso de repetirlo, pero es que la gente no se imagina lo importante que es encontrarse en la mesa un plato que está repleto de especias, que tiene un cocinado súper bueno, que está bien en textura. Y es que hay un montón de gente que maneja bien, o sea, la cocina a otro nivel, y es que nos podrían poner un plato delante que está hecho con productos de origen vegetal y es que ni lo sabríamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando llega, sí que es cierto que ya nos ponemos un poquito tiquismiquis, pero cuando llegas a ese nivel de que ya te sale cocinar así de bien, es que da igual que sigas una dieta vegetariana, es que te adhieres y estás contento y no tienes ningún problema en lo relativo a tu alimentación. Y luego, más en concreto a una persona que tiene con objetivos ganar masa muscular y demás, pues le diría que preste atención a la ingesta proteica y que, esto no lo hemos comentado en el podcast, pero también lo considero muy importante, que es que el entrenamiento también es muy importante y cómo llegas al entrenamiento es muy importante. Es decir, si llegas al entrenamiento con gases, hinchazón y malestar, es que vas a rendir mal y ya sabemos que el principal estímulo para crecer está ahí en el entrenamiento y que la alimentación es el soporte. Entonces, si ya has experimentado, pues a lo mejor hinchazón o dolores y demás,
pues o bien que tomes medidas por tu cuenta o bien que te pongas en manos de un profesional para que te pueda solventar estos problemas y aunque luego al cabo de los meses quieras seguir por tu cuenta, pero en ese momento el profesional te puede echar una mano porque es que eso, es que yo me encuentro mucha gente que cuando va a entrenar tiene problemas gastrointestinales y es que no rinde y dices, ya, es que llevo un mes que no entreno bien, ¿sabes? Claro, claro. Esto es muy importante. Y en cuanto a una persona o lacto vegetariano que quiera transicionar hacia una dieta vegetariana consumiendo huevos y lácteos. Vale, pues esto es lo que quería comentar que he dicho antes. Vale, y lo que suelo ver, y bueno, lo que suelo ver y lo que también hace la gente, ya no es que lo vea, es que es así. La gente, cuando pasa, bueno, incluso aunque no transicione, hay un consumo de huevos en muchos casos excesivo, ¿no? Y se siguen publicando revisiones y metaanálisis de que el huevo se asocia a un crecimiento del tejido muscular y, bueno, otros marcadores. Entonces, esto, o sea, el consumo de huevo, pues vale, pero tenemos que tener en cuenta que el colesterol dietético y el consumo de grasa saturada son los dos principales factores que afectan en la salud cardiovascular, ¿no? Y cuando tenemos 25 años, 30 años, pues quizás no nos damos cuenta y no percibimos esto, pero es que todo a largo plazo tiene un impacto, ¿no? Y si estar sometido a una ingesta de colesterol dietético muy alta, que es algo muy, muy común en una persona ovo-lacto-vegetariana que consume una gran cantidad de huevos, porque es que los ovo-lacto-vegetarianos yo veo que es que parece que los productos de origen vegetal que tienen un alto contenido en proteína es como que les da igual. O sea, queso fresco batido, huevos y lácteos. Claro, y leche y no prueban el tofu porque como tienen los otros alimentos que están mejor, pues creo que hay que llegar ahí un poco a un punto intermedio porque personas que están consumiendo, pues, yo qué sé, 4 o 5 huevos al día y además tienen una ingesta de lácteos importante, pues es que yo me he encontrado incluso algunos deportistas con los que trabajo, pues que tienen ingestas de grasas saturadas de 30 gramos al día o de 35 gramos al día y una ingesta de colesterol altísima. Y entonces, claro, ahora mismo no lo sé si eso va a tener impacto y si mañana le va a dar un infarto de miocardio, pero estoy seguro que de alguna forma u otra eso puede tener un impacto en el largo plazo. Y como al final mi tarea es darle rendimiento, pero también mantener su salud y demás, pues entonces muchas veces me veo ante esta problemática que es bastante común y que es un tema que mucha gente transiciona y es como transicionas por no comer productos de origen animal porque a lo mejor tienes la idea de que o que has leído que la carne pues asocia más a enfermedades y demás, pero es que pasas a consumir cantidades incluso superiores a lo que venías consumiendo antes de los mismos nutrientes, ¿sabes? Claro, sí, simplemente por el hecho de decir, como ahora no como carne de pollo, pues lo compenso metiendo más huevos. Si dices tú, no sé si está bien ese cambio que has hecho, ¿no? Muchas veces. Eso es. Sobre todo en aquellas personas que el objetivo de la salud es lo primero, ¿no? Pero que aquellas personas que transicionan por objetivos de salud principalmente y en realidad estás diciendo, no sé yo. Claro, te encuentras allá ante una... no recuerdo la palabra. Bueno, que es como algo como algo anecdótico, ¿no? Como se cambió de alimentación por mejorar la salud y realmente incluso en cierta medida eso es una paradoja, la estaba empeorando, ¿no? Entonces, pues eso. Totalmente. Carlos, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Y bueno, antes de nada, no sé si quieres añadir algo más, si te gustaría... No, la verdad que nada, también darte las gracias, que la verdad que he estado muy a gusto, incluso estoy sorprendido de que he estado muy suelto contigo hablando y que eres una persona que transmite muy buenas sensaciones y nada, que a ver si nos podemos ver pronto y que nada, que estoy seguro que el podcast de Enfi pues, va a ir muy bien porque las entrevistas están muy chulas. Por supuesto, tío, pues muchísimas gracias. Te volveré a llamar otra vez para que vengas aquí a hablarnos de otras cosas. Ojalá en unos años, si estoy donde quiero estar y pues sé sobre otros temas que también puedan interesar, pues vendremos aquí a contarlo. Por supuesto. Carlos, muchas gracias y nos vemos en próximas.